es el turno de la participación de la empresa Netscope y para ello contamos con Federico Tetti, es Global Solutions Architect en Netscope. Y en su ponencia vamos a conocer cómo reducir la superficie de ataque de la administración pública con Security Service Edge y Zero Trust. Pues adelante, Federico, todo Hola, tuyo, por ¿qué tal? favor. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Tetti, soy Global Solution Architect para Netscope Global. Tengo el honor de estar aquí hoy para contarles un poco cómo Netscope está ayudando a la administración pública en Iberia, particularmente, además de hacerlo de manera global, por un tema sobre todo de cómo estamos invirtiendo para poder colaborar en la región. Sin mucho preámbulo, quiero atacar el desafío inicial que vemos en el día a día en las organizaciones. Sin lugar a duda, hay una proliferación de usuarios, datos, dispositivos y sobre todo que los usuarios hoy por hoy se encuentran accediendo a estos datos y trabajando en general desde cualquier lado, ¿no? Hace un tiempo que esto es una problemática y desde Netscope observamos que esto no es algo que afecte solamente a las organizaciones del ámbito privado. Esto, sin lugar a dudas, en el último año, teniendo conversaciones con distintas entidades, hemos descubierto que están igualmente afectadas, ¿no? Muchísimas veces ocurre que las organizaciones vienen bastante por detrás de lo que ya están las organizaciones privadas adelantadas y tenemos que dar un pasito más todavía. Algunos de los números que nosotros observamos es que en promedio una organización tiene un total de unas 1.000, 1.200 aplicaciones cloud. ¿Qué ocurre? Uno en general cuando piensa en aplicaciones cloud piensa en OneDrive, Google Drive y aplicaciones de ese estilo, ¿no? Pero en rigor de verdad, los servicios que utilizamos en el día a día, los servicios web, están basados en nube. Y estos servicios que utilizamos, como puede ser una red social, a la cual puede tener acceso cualquier persona desde cualquier dispositivo, tiene un modelo de negocios, ¿no? Y ese modelo de negocios, detrás de ese servicio, en general, está relacionado con los datos que nosotros podemos proveer a este tipo de aplicación. A decir, por ejemplo, una red social, como puede ser LinkedIn. Es una red social que utilizamos la mayoría de nosotros, sobre todo en esta industria, ¿no? Muchos de nosotros compartimos información sobre lo que está haciendo nuestra organización en el día a día. Muchos de nosotros tenemos credenciales que utilizamos en servicios corporativos o de la organización y tenemos otros servicios de nube que muchas veces se asemejan, ¿no? Hay alguna estadística por ahí dando vuelta que dice que el 65% de las personas reutilizan sus contraseñas, ¿no? Entonces, imaginad la cuenta que estamos utilizando para acceder a una red social, algo tan simple como puede ser LinkedIn, podríamos estar poniendo en compromiso credenciales de nuestra propia organización. Hay un segundo punto importante, que nosotros consideramos que una aplicación en la nube es un Dropbox, un OneDrive, como decíamos recién, pero sin embargo, los datos que nosotros creamos en otros tipos de redes o aplicaciones o servicios web también son parte de datos que nosotros vamos exponiendo a una superficie que antes no controlábamos. Y el tercer punto es que tradicionalmente nosotros podíamos controlar el acceso con medidas tradicionales. Sin embargo, los usuarios que ahora pueden conectarse al 4 o al 5G desde el móvil bypassean naturalmente estos tipos de controles. Entonces, ¿cuál ha sido siempre la aproximación? Muy elegante, pero quizás al día de hoy bastante inefectiva, que es la de hacer un tool en VPN y hacer un hard pinning o llevarnos todo el tráfico de vuelta al stack que tenemos dentro de la organización. Es bastante impresionante ver que estos tipos de arquitecturas que funcionaron durante muchísimo tiempo, en un pestañeo han dejado de funcionar. Desde el momento de que las personas han tenido que trabajar de manera remota, esto ha demostrado bastantes carencias. En algunos casos hemos visto que inclusive los usuarios que se encuentran de manera remota no tienen ningún tipo de seguridad del más básico, del filtrado web. Simplemente o tienen una tunelización completa de su tráfico hacia la oficina y ahí aplicarán un proxy, un firewall, un DLP, en el mejor de los casos. Y en otros casos simplemente podrán acceder a recursos internos, pero todo el tráfico propio de la navegación, lo que suban, lo que descargan, no va a tener ningún tipo de protección.
¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos puesto una curita a una lesión enorme. Porque en definitiva, una tirita, ¿no? Como le dicen aquí. En definitiva, hemos apilado soluciones durante muchísimos años y estas soluciones también nos han dado problemas. Seguramente ninguno de todos nosotros seamos ajenos a los problemas de visibilidad que traen tener un proxy por un lado, una inspección de SSL por otro lado, un firewall por otro lado, 50 consolas diferentes para gestionar soluciones que terminan siendo problemas. En definitiva, esto también tiene otros problemas que se pueden ver a otro nivel, no solo el operativo, sino también costos, renovaciones, la utilización y la falta de efectividad. Creo que estamos en presencia del cambio más grande tecnológico de los últimos años cuando digo que la parte del Security Service Edge, o SSE, como es conocido, va a cambiar totalmente la forma en la cual venimos dando seguridad a nuestras organizaciones. La idea, simplemente, es que los usuarios, sin importar si están de manera remota, en la oficina o en una sucursal, puedan tener la seguridad y el acceso lo más cerca posible a los datos. Esas aplicaciones que nosotros consumíamos y que antes estaban solamente en la oficina, hoy empezamos a ver en muchas administraciones que empiezan a haber proyectos de tener infraestructuras simplemente en un AWS, en un Azure, en un Google Cloud. Empezamos a ver que migran sus directorios a un Azure ID o un Google Identity. Empezamos a ver que tienen que ir a esos servicios. Entonces, la idea detrás de SSE, que es un término que acuña Gartner, es justamente poder dar un servicio de seguridad al usuario cerca de los servicios que quiere consumir. Entonces, un poco conglomeramos la idea del Security Web Gateway, del famoso Cloud Access Security Broker, todo en base a un Zero Trust Network Access. ¿Y qué quiere decir todo esto? En definitiva, esto lo que quiere decir es que vamos a tratar de dar un servicio que sea nativo en nube, que tenga un solo punto de control y de acceso para los usuarios, que nos permita seguir los datos que los usuarios generen sin importar en dónde estén, y que permita, obviamente, que el usuario tenga una muy buena experiencia, ¿no? Que no estén llamando al equipo de TI para decirle que quiere acceder a un servicio y que es muy difícil acceder o casi imposible. Pero todos estos beneficios que nosotros estamos planteando desde una visión sobre lo que puede ser el Secure Service Edge, abarca lo que podemos convertir en cuanto a lo que teníamos tradicionalmente a algo mucho más moderno para los controles en línea. ¿Esto qué significa? En línea significa que nosotros vamos a poder proveer lo que antes se daba de un stack tradicional de seguridad en tiempo real desde la nube. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los mismos controles que vamos a aplicar en tiempo real, en línea, para estos usuarios, los vamos a poder aplicar dentro de la terminología de lo que es fuera de banda. ¿Cuál es la problemática? Cualquiera que tenga un ordenador seguramente tenga instalado un cliente de Outlook, por ejemplo. Estos clientes suelen tener un certificado que se utilizan para autenticarse contra los servicios en la nube. Esto hace que la tecnología tenga algunas carencias como para poder interceptar ese tráfico y ver lo que está pasando en tiempo real. Como nosotros somos personas, y bueno, la mayoría de nosotros, ¿no? Somos personas. Una de las carencias que tenemos como personas es que confiamos, ¿no? Es un sentimiento que tenemos todos desde que nacemos, ¿no? Confiamos en alguien, nos cae bien, confiamos en esa persona y quizás después nos damos cuenta que no podíamos confiar. Como nosotros confiamos, por defecto, si yo estoy utilizando Office 365, por dar un ejemplo, en mi oficina, lo más común va a ser que yo instale Outlook y que permita que mis usuarios utilicen Outlook, utilicen OneDrive. Lo más común seguramente sea que yo diga, no voy a inspeccionar el tráfico de Office 365 porque es el software o el SaaS que tengo adoptado en mi organización y ese SaaS no lo voy a inspeccionar, no voy a aplicar ningún tipo de seguridad. El problema que nos trae la confianza innata en ese tipo de servicio que queremos acceder es que si nosotros no inspeccionamos, el usuario tranquilamente podría crear una cuenta propia de Office 365, utilizar el mismo cliente de Outlook o de OneDrive, poner sus credenciales personales y llevarse con nuestra confianza todos los datos
que son importantes para nosotros. Entonces, tener una conexión fuera de banda para poder controlar también lo que se está haciendo en esas aplicaciones que terminan estando en la nube, en un servicio más allá, nos van a poder permitir a nosotros controlar la superficie desde distintas perspectivas, digamos. Esto nosotros lo consideramos que es una evolución a los controles de la seguridad. ¿Por qué? Porque la idea es pasar de controles generales, de decir Office lo permito y el resto de los servicios de nube no, a tener controles granulares dentro de la nube, inclusive para los servicios que yo voy a confiar. ¿Por qué? Porque Office es mi tráfico más importante. El tráfico de Google, si fuese Google el SaaS que adopto dentro de mi organización, es el tráfico más importante y es el que por naturaleza vamos a evitar inspeccionar. Es el que más deberíamos inspeccionar realmente. Entonces, las soluciones tradicionales, cuando comenzaron hace muchísimos tiempos, lamentablemente puedo decir que la mayoría de estas las vine a hacer, es algo que nunca pensé que pasaría en mi vida. Muchas de estas soluciones originalmente eran los web gateways que instalábamos en un stack, en un data center en nuestra oficina, ¿no? ¿Y por qué nos interesaba tener este tipo de solución? Porque inspeccionábamos el tráfico que era para salir en Internet. ¿Dónde estaba el email? ¿Dónde estaba el SharePoint? ¿Dónde estaban los repositorios? Adentro, ¿no? En un data center, guardados. Los datos importantes estaban adentro. Sin embargo, después empezamos a ver que estos gateways empiezan a evolucionar a la nube, ¿no? Los Z gateways, como me gusta decirlo a mí. Estos gateways siguen siendo los mismos que teníamos on-premise, pero los virtualizaron en la nube y empezaron a dar los mismos servicios para la web desde la nube. Sin embargo, la aproximación sigue siendo la misma. Bloqueo lo peligroso, que puede ser acceder a contenido adulto, pero el tráfico importante, como puede ser el del SaaS, no lo miro, hago bypass. Entonces ahí es donde entran soluciones como la de Netskope. En este caso, Netskope es líder en el cuadrante de Gartner SSE, con lo cual Netskope está probada en sus capacidades para poder entender un poco más de lo que se entendía tradicionalmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que Netskope no va a estar solamente enfocada en la protección web o en la navegación, que es algo que hacemos muy bien, sino que Netskope va a tener un foco diferente. Va a tener un foco de Zero Trust Adaptative. ¿Qué significa esto? Significa que el principio de confianza cero, verificar constantemente a los usuarios en los que confío, lo vamos a aplicar a todo el espectro de la superficie de ataque. Esto incluye, por supuesto, los servicios más importantes. ¿Y cómo podemos controlar los servicios más importantes, Federico? Bueno, con controles al nivel de la actividad del usuario. ¿Esto qué implica? Poder controlar y ver a dónde sube los datos el usuario, a dónde descarga los datos el usuario. Entender si el usuario está entrando, por ejemplo, en una aplicación y está haciendo un for post, si está haciendo un posteo, si está enviando algo por un chat. Hace 5 o 10 años nos preocupábamos de controlar el chat de Facebook. Hoy tenemos la noticia que nosotros podemos controlar efectivamente lo que el usuario está escribiendo y no me hace falta a mí controlar el apartado del chat en sí, el chat.html. Yo puedo controlar la acción del usuario a través de lo que está haciendo directamente en el navegador. Entonces, esto si nosotros lo empezamos a extrapolar y seguimos evolucionando, no solamente voy a hacer un permitir o un denegar sobre un Office 365, sino que también voy a poder entender cuando está en una instancia corporativa, de la organización, o una instancia personal. ¿Y qué significa la confianza adaptativa continua? Que nosotros podamos entender la identidad del usuario, entender el dispositivo, qué comportamiento tiene este usuario, dónde está ubicado este usuario, qué es lo que está haciendo. ¿Está haciendo un login? ¿Está descargando información? ¿Está subiendo información? ¿La está compartiendo? Eso no es ni descargar ni subir, simplemente es un share y le llega un link a alguien más. Lo que está subiendo al repositorio corporativo o de la organización, ¿es malicioso? ¿Está queriendo manipular información sensible? ¿Está queriendo robar información? ¿A dónde está queriendo mover esta información? ¿Lo está queriendo mover a un servicio de nube que es gratuito y que no es suficientemente maduro para nuestra organización? ¿Está queriendo llevárselo a una aplicación privada? ¿Lo está queriendo llevar a un disco externo? Al final del día, una vez que nosotros ponemos en contexto todos estos criterios, vamos a poder determinar una acción. Para la organización
todo esto va a pasar constantemente. Los costos de operación van a ser muy bajos. Al final, Netscope va a poder determinar si permite, deniega esa acción, si lo alerta al usuario, si le permite que el usuario justifique. Hay usuarios que pueden tener la necesidad de realizar cierta acción, que pueden estar justificados y no hay que caer en el bloquear o permitir solamente. Inclusive, vamos a permitir que el usuario pueda aprender de lo que está haciendo mal. Es una gran deuda que tenemos desde el mundo de TI de educar a nuestros usuarios. Y no tenemos que olvidarnos que cuando nosotros empezamos a hablar de Zero Trust, empezamos a hablar de protección adaptada, también tenemos que entender que la protección de los datos es parte de un framework mayor. No es solamente caer en un identificador de LP. Tenemos que pensar que dentro de los controles que nosotros tenemos para reducir la superficie de ataque y mitigar los riesgos de la mejor manera posible, vamos a tener que educar a nuestros usuarios, prevenir para limitar los riesgos, entender en qué momento van a permitir acceder a instancias que pueden ser personales o solamente a las corporativas, qué tipo de aplicaciones no queremos que se puedan utilizar en nuestra organización y, por último, bloquear todo aquello que sabemos que es malicioso. Todo esto es muy importante, pero más importante es que Netscope ha obtenido el certificado de conformidad con el NS nivel alto, con lo cual el compromiso de Netscope no solamente parte de una arquitectura, sino que parte con el cumplimiento también de las regulaciones que tenemos en territorio. Y me quiero despedir simplemente con algunos beneficios que quiero que se lleven de esta presentación. Los beneficios de una arquitectura SSE y Zero Trust, en definitiva, tienen tres patas: reducción de coste, reducción de riesgo y mayor agilidad. Reducción de coste, mejorando la operación, siendo mucho más ágiles, reduciendo la superficie de ataque y mitigando los riesgos y protegiendo los datos más sensibles. Y por último, dando la mejor experiencia al usuario, estando cerca de lo que es más importante, que son los accesos y son los datos. Muchas gracias. Pues Federico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos todo esto, toda esta aproximación de Netscope. Nos hablabas de esa visión, ¿no?, de que Let's va a cambiar la forma de seguridad, los usuarios van a tener la seguridad más cerca, ¿no? ¿Cuál es el principal beneficio para la organización de todo esto? Bueno, como comentábamos, dentro de los beneficios siempre nos interesa destacar la reducción de costes, la operación que es mucho más ágil y que este miedo en general de que la experiencia del usuario va a ser mala y se nos va a venir a quejar, no existe. Se reducen, por tanto, esas fricciones, ¿no?, que a veces ocurren con el usuario. ¿Dirías que ese es uno de los principales retos a la hora de abordar el Zero Trust, ¿no? Verificar y al final los usuarios se resienten, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo lo solucionáis para que esa experiencia sea buena, la experiencia del usuario? Bueno, en general la experiencia del usuario es muy buena porque Netscope ha hecho una inversión muy grande en cuanto a presencia de data centers a nivel global. De hecho, hace pocas horas hemos abierto un data center en Barcelona, tenemos data center con presencia y total procesamiento del dato en Madrid, con lo cual nos permite dar presencia local y gestionar todos los datos de manera muy rápida.